encontraremos el cociente usando la división larga polinómica. El primer paso es configurar esto como un problema de división larga donde tenemos el dividendo de 8x cubos menos 20x al cuadrado más 18x menos 11 dividido por el divisor de 2x menos 3. Y ahora para determinar el primer término en el cociente, necesitamos determinar qué veces 2x es igual a 8x al cubo. Si queremos, podríamos dividir 8x al cubo por 2x, y vamos a mostrar esa división. 8x al cubo dividido por 2x. 8 dividido por 2 es 4, x al cubo dividido por x para el primero es x para el segundo. O x al cuadrado. Recuerde que al dividir y las bases son iguales, restamos los exponentes. 3 menos 1 nos da un exponente de 2. Entonces 4x al cuadrado es el primer término en el cociente que colocamos por encima del término de grado 2 del dividendo. Entonces colocamos las 4x al cuadrado aquí, y luego multiplicamos 4x al cuadrado y el divisor. 4x al cuadrado por 2x es 8x al cubo. 4x al cuadrado por negativo 3 es negativo 12x al cuadrado, lo que nos da menos 12x al cuadrado. Y ahora restamos. Sin embargo, en lugar de restar, es más fácil agregar lo opuesto, lo que significa que podemos cambiar esto a la suma siempre que cambiemos el signo de los términos dentro de los paréntesis. Por lo tanto, podemos cambiar esto a suma siempre que cambiemos esto a 8x al cubo negativo, y esto a 12x al cuadrado positivo. Y ahora agregando 8x al cubo más un negativo 8x al cubo es 0, negativo 20x al cuadrado más 12x al cuadrado es negativo 8x al cuadrado. Y ahora bajamos el próximo término y luego repetimos el proceso. Ahora necesitamos determinar qué veces 2x es igual a 8x al cuadrado negativo o, si queremos, podemos dividir 8x al cuadrado negativo por 2x. Negativo 8 dividido por 2 es negativo 4, x al cuadrado dividido por x para el primero es x para el primero o simplemente x. El siguiente término en el cociente es negativo 4x, dándonos menos 4x. Y ahora multiplicamos 4x negativo y el divisor. Negativo 4x veces 2x es negativo 8x al cuadrado. Negativo 4 veces multiplicado por negativo 3 es positivo 12x. Y ahora restamos. En lugar de restar, agregaremos lo contrario. Entonces cambiamos esto a la suma, cambiamos esto a positivo 8x al cuadrado, y cambiamos esto a negativo 12x. Y ahora sumando, 8x al cuadrado negativo más 8x al cuadrado es 0. 18x más un 12x negativo es 6x. Ahora bajamos el siguiente término, que es el último, por lo que pasamos por este proceso una vez más. Ahora determinamos qué veces 2x es igual a 6x o dividimos 6x por 2x. 6 dividido entre 2 es 3, x dividido entre x es 1, y por lo tanto el último término en el cociente es positivo 3, lo que nos da más 3. Y ahora multiplicamos 3 y el divisor. 3 veces 2x es 6x. 3 veces negativo 3 es negativo 9, dándonos menos 9. Y restamos. En lugar de restar, agregaremos lo contrario. Entonces cambiamos esto a la suma, cambie esto a 6 negativo x, y cambie esto a 9 positivo. 6x más negativo 6x es 0, negativo 11 más 9 es negativo 2. Entonces ahora sabemos que el cociente es 4x al cuadrado. Menos 4x más 3 y el resto es negativo 2. También quiero mencionar que a veces escribimos la respuesta final como un dividendo, y luego porque el resto es negativo 2, escribimos la respuesta final como menos 2 sobre el divisor de 2x menos 3. Entonces, dependiendo de su libro de texto, puede escribir la respuesta como se muestra aquí o como el cociente y el resto por separado. Espero que hayas encontrado esto útil.